Diálogos sobre el Libro de Mormón. Alma, 13:16. Bienvenidos a otra de nuestras acostumbradas charlas sobre el Libro de Mormón. Soy Paul Hoskinson y hoy me acompañan algunos colegas del Departamento de Escrituras Antiguas de View. A mi izquierda está Camille Fromm Olson. Gracias por venir. Gracias a usted. A su lado tenemos a Eric Hansman. Bienvenido. Y en la cabecera de la mesa está Clyde Williams, un gran amigo y colega. Gracias por acompañarnos. Gracias. El análisis de hoy comprenderá los capítulos 13 al 16 de Alma. Esto ocurre durante la misión que Alma realiza entre el pueblo de Amonía. Comenzaremos con el capítulo 13, el cual nos brinda uno de los sermones sobre el tener fe y creer y sobre la vida preterrenal. Es uno de los sermones más interesantes que hallamos en las Escrituras. Sé que usted, Clyde, estudió mucho esto. Espero que haga algún comentario al comenzar a analizar el tema. Al estudiar este capítulo durante años me desconcertaba un poco y me preguntaba por qué Alma y Amulek, que han estado enseñando a este pueblo apóstata, empiezan repentinamente a pronunciar un gran discurso sobre el sacerdocio de Melquisedec. Esto llegó a molestarme un poco. Pensaba, estas personas no están preparadas para oír acerca de este sacerdocio. Un capítulo con profunda doctrina dirigido a personas apóstatas. Me preguntaba qué motivo podía llegar a justificar que Alma hable de esto. Con el tiempo me di cuenta de que la razón es que Alma se dirige a un pueblo que pertenece a la Orden de los Neores, cuyos miembros practican las supercherías sacerdotales. De modo que aquí vemos un contraste entre dichas supercherías y el verdadero sacerdocio. Es probable que algunas personas que han oído estas palabras digan, esto es lo que significa participar en nuestras supercherías sacerdotales, pero esto es lo que debemos hacer y las normas que debemos vivir. Alma compara todo ello aquí, lo cual me pareció maravilloso al entenderlo. Luego pensé, de seguro José Smith no pudo haber inventado todo esto. Este capítulo es extraordinario. No es posible. Qué gran Verdaderamente. comentario. Clyde, además, y ya que usted mencionó que el pueblo profesa la fe de Neor, aparte de practicar las supercherías sacerdotales, también sabemos que abrazan la doctrina del anticristo. Ellos no creen en Cristo. Y al analizar esto, uno de los aspectos que me llama poderosamente la atención es que todo este mensaje sobre el sacerdocio está relacionado con el Salvador y con que Él es el gran sumo sacerdote, con lo que los sumos sacerdotes representan a Cristo y con la forma en la que las ordenanzas del sacerdocio aplican la expiación en nuestra vida. Y si consideramos las palabras que Alma y Amulek ahora pronuncian y sus discursos previos sobre los juicios del Señor, veremos cómo se relacionan también. Así que aquí se compara el sacerdocio en contraste con las supercherías sacerdotales. Pienso que resulta realmente interesante que lo llame el Santo Orden de Dios, en lugar de el sacerdocio de Melquisedec, Según el orden de su hijo. en contraposición a la Orden de Neor. Paul, usted que analiza tanto el Antiguo Testamento, díganos qué significa la palabra Melquisedec en hebreo. ¿Significa rey de justicia? Sabemos que existió alguien llamado Melquisedec, pero ¿el nombre en sí en realidad no es también una referencia a Cristo? Así es. Aunque siempre me molestó un poco que pensemos que se llamó al sacerdocio de Melquisedec con el nombre de un ser mortal. Sin embargo, el sacerdocio no es el orden de este hombre mortal. A pesar de que esta maravillosa persona haya sido grandiosa, buena, justa y muy exitosa en predicar el Evangelio de Jesucristo. Es el orden de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque yo también soy un poco lento, y no digo que usted lo sea, Clyde, pero yo sí lo soy. Un día finalmente me di cuenta de que el nombre de esta persona significa el Rey de Justicia. Se trata de un nombre teofórico, que es el término técnico que denomina este tipo de palabras. La mayoría de los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento contienen el nombre de Dios dentro de la palabra. Por ejemplo, Isaías y Jeremías contienen el nombre de Dios, al igual que el nombre Melquisedec. Es uno de los títulos de Cristo. No denominamos al sacerdocio como lo hacemos en homenaje a este hombre mortal que lleva uno de los títulos del Mesías, sino en honor a la persona que él representa, en homenaje al título que él lleva, el Rey de Justicia. Y cuando se nos proporciona la información de contexto sobre Melquisedec y se nos dice que es el rey de Salem, es decir, Shalom, aparece otro de los títulos que asociamos con Jesucristo, príncipe de paz. Exacto. Creo que también es importante mencionar que al comienzo del capítulo, Alma explica el orden del sumo sacerdocio. Este es el mejor pasaje del Libro de Mormón y uno de los mejores de todas las Escrituras, ya que aquí se explica que estos sacerdotes fueron ordenados de acuerdo con la presencia de Dios y desde la fundación del mundo. Aclaremos algo. Pienso que todos estaremos de acuerdo con ello.
Cuando Alma habla sobre los sumos sacerdotes, los sacerdotes y el sacerdocio, se refiere a quienes son ordenados al sacerdocio de Melquisedec, del cual este hombre, Melquisedec, es un modelo ideal. De modo que este mensaje se refiere a todos los que reciben el sacerdocio de Melquisedec en esta vida. Además, Alma también presenta una doctrina muy impresionante sobre ello en este No se capítulo. limita al oficio actual de sumo sacerdote, sino No. a todos los que poseen el sacerdocio mayor. En contraposición al oficio de sumo sacerdote del sacerdocio arónico. Alma no se refiere a ese oficio. Correcto. Además, Alma presenta aquí un concepto muy importante sobre la vida preterrenal. Si leemos detenidamente el versículo 4 y en especial el 5, notaremos que dice que al principio, es decir, en la vida preterrenal, todos se hallaban en la misma posición que sus hermanos. El versículo 4 menciona que había algunos que rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones. En otras palabras, Lucifer y sus seguidores. Y por ello perdieron ese derecho y privilegio. Creo que esto es muy justo. Todos tuvimos la misma oportunidad. Nadie nació predestinado a ser un fracasado ni un rebelde, sino que fue su decisión, ya que todos nos hallábamos en la misma posición. Todos teníamos el potencial de hacer lo correcto, incluso Lucifer, cuyo nombre significa el que brilla o portador de luz, y quien cayó del estado que el Padre deseaba para él. Volvamos al comienzo, en el versículo 1. Comencemos por el 1. Bien, aclaremos que cuando dice, quisiera dirigir vuestros pensamientos, Alma se está refiriendo a la época preterrenal. En la traducción, Alma habla de una forma que no es Correcto. común. La expresión viene de otra lengua. Significa regresemos al principio, hasta la vida preterrenal. A eso se refiere. Dice, dirijan sus pensamientos hacia la época en que nos hallábamos en la etapa preterrenal, cuando estos sacerdotes, de acuerdo al versículo 2, fueron ordenados según el orden del Hijo de Dios. ¿Y para qué fin fueron ordenados? La respuesta es interesante. De una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Lo cual significa que cuanto más contacto tengamos con estos hombres que han sido ordenados al sacerdocio mayor, tanto más podrán ellos ayudarnos a identificar con claridad a Jesucristo, si es que viven de la forma Sí. apropiada, ¿verdad? Porque ellos son un símbolo de Cristo cuando viven dignamente. Se espera que estén siguiendo al Maestro. Aquí dice que son ordenados de una manera que nos hará saber el modo de esperar al Hijo. Estos hombres, según el versículo 3, se hacen dignos de este llamamiento tanto en la vida preterrenal como en esta vida. ¿Y cómo se hacen dignos de ello? Lo que quiero decir antes de responder esa pregunta es que Jesús es el ejemplo supremo de esto. Él aceptó su llamamiento como el primogénito del Padre. También aceptó su llamamiento como el Salvador. Cristo significa el ungido. Jesús fue escogido y ungido. La ordenación al sacerdocio de un hombre es un símbolo de la selección y fidelidad que podemos ver en el caso del Salvador. Dicha ordenación es un símbolo y una figura de lo que Cristo hizo por nosotros, así como de su función. De lo cual Melquisedec, como hombre aquí en la tierra, se convierte en un símbolo o modelo. Tal vez el primer modelo. Correcto. Pasemos al versículo Sí. 3, donde encontramos una introducción más específica a lo que aconteció en nuestra vida preterrenal. Habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, que es la frase con la que se designa la vida preterrenal en el libro de Mormón, de acuerdo con la presencia de Dios, de modo que ya desde la preexistencia Dios conocía nuestro futuro y lo que haríamos más adelante, pero añade por causa de su fe excepcional y buenas obras, lo cual se refiere a nuestra parte. Resulta curiosa la puntuación del versículo que da lugar a dos posibles interpretaciones. La frase "de acuerdo con la presencia de Dios" ¿se refiere a que Dios conocía la fe excepcional y las buenas obras que estos hombres tendrían en el futuro? ¿O se refiere a su fe y buenas obras en la vida preterrenal? Ambas interpretaciones son posibles, ya que el Señor ciertamente sabía lo que iba a acontecer. Creo que el marco de interpretación posible da lugar a la muy interesante posibilidad de que sí teníamos albedrío en la vida preterrenal, así como oportunidades de ejercer la fe. Fe en... Jesucristo. Hubo al menos un tercio del grupo que tenía conocimiento de Jesús, pero no tuvo la fe suficiente como para poder seguirlo. En mi opinión, esto responde la desconcertante pregunta. Si morábamos en la presencia de Dios, ¿por qué la tercera parte de sus hijos rechazó el plan? Me parece que aquí aparece la respuesta. Se debe a que no tuvieron fe en Jesucristo y en la expiación, y debido a que carecían de tal fe en Jesucristo y en la expiación, prefirieron apoyar un plan que no la requería. Significa tener fe en que habría de venir alguien.
que sufriría, que moriría por nosotros, y creer que nosotros no podemos lograrlo por nuestros propios medios, que debemos depender de otro ser y confiar en que Él hará todo eso. Y el hecho de que todos nosotros estemos sobre la tierra demuestra que escogimos ejercer esa fe en Jesucristo. Creo que a eso se refiere la palabra que aparece en el versículo 3, primeramente. Es decir, en esa primera etapa dice, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal. En otras palabras, se nos permitió elegir lo bueno o lo malo en la vida preterrenal. Y el versículo añade, por lo que habiendo escogido el bien, es decir, haciendo buenas obras y tomando buenas decisiones, y ejercido una fe sumamente grande en la vida preterrenal. Son llamados con un santo llamamiento. En otras palabras, a recibir el sacerdocio de Melquisedec. Aunque aquí habla de manera específica de los poseedores de ese sacerdocio. En mayo de 1844, Smith dijo, todo hombre que recibe el llamamiento de ejercer su ministerio a favor de los habitantes del mundo fue ordenado precisamente para ese propósito en el Gran Concilio Celestial antes de que este mundo fuese. Supongo que me fue conferido este oficio en aquel Gran Concilio. Aunque Alma se refiere a un aspecto específico de la preordenación en la vida preterrenal, creo que el principio que se enseña aquí es que hubo muchas personas llamadas y preordenadas en el periodo premortal. ¿Y esto podría referirse a mujeres también? Creo que Por el elder supuesto. Maxwell solía emplear el término preordenación para los hombres y predesignación para las mujeres, y debemos tratar de no confundir estas palabras. No obstante, unos años antes, al revelar algunas de las ordenanzas más altas del Evangelio, José Smith dijo, ahora doy vuelta la llave para las hermanas, de modo que ellas puedan recibir las bendiciones del sacerdocio de Melquisedec. Y esto es así porque deben haber tenido la misma clase de fe y buenas obras. El sacerdocio no es un género, es el poder de Dios. Lo vemos reflejado de manera muy clara en estas páginas. Observen el versículo 5. ¿Puede existir otro pasaje más claro que este? Es imposible no ver lo que dice. Al final dice, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del Hijo unigénito que fue preparado. Bueno, el poder de expiación es infinito y eterno y no tiene límites de tiempo ni de espacio, ya que al final del versículo que estábamos analizando, el 13, explica cómo estas personas son preparadas con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria y de conformidad con ella se dispuso para tales seres. Este pasaje nos decía que las personas podían tomar decisiones, escoger el bien o el mal, y a veces escogieron el mal. Lo que resulta interesante es que el poder de expiación no solo incluyó a todos los que habitaron este mundo antes de la venida de Nos Jesucristo, redime. sino que parece que también alcanzó retroactivamente y bendijo, sanó y santificó incluso a estas Es lo personas. que Juan enseña en Apocalipsis. Vencen mediante la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. La frase que lo explica dice que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. La expiación tuvo Así poder es. aún desde la fundación del mundo. Quisiera continuar con el versículo 6 y hablar de lo que estas personas preordenadas deben hacer. Casi al final del versículo dice, Enseñar. enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres. Tal es el fin de la preordenación. ¿Y para qué? A fin de que todos puedan entrar en el reposo Exacto. del Señor. Y cerca del final del versículo 7, agrega que el sacerdocio que se menciona aquí y los llamamientos son sin principio de días ni fin de años, preparados de eternidad en eternidad. No tienen fin. Comienzan en la vida preterrenal y continúan en esta vida, e incluso en el tercer acto de la obra, es decir, nuestra existencia eterna. Creo que es importante considerar el contraste entre los sacerdotes que se mencionan aquí y los que hay entre el pueblo de Amonía. En el versículo 10 encontramos los requisitos para ser esta clase de sacerdote aquí en la tierra. Estos consisten en tener una fe excepcional, haberse arrepentido y ser rectos ante el Padre. Y el versículo 12 agrega que estos sacerdotes son santificados por el Espíritu Santo, ya que aborrecen el pecado en contraposición a la palabra adoran. Seguramente Sisron pensó, estos requisitos son distintos de los de nuestros sacerdotes. Sisron había preguntado, ¿salvará a su pueblo en sus pecados en vez de sus pecados? Esas doctrinas ya preocupaban a Sisron, y lo lleva hasta el límite de sus fuerzas y finalmente se convierte. Me resulta muy alentadora la parte que Clay recién comentó, ya que sabemos que estamos aquí en la tierra porque escogimos seguir el plan de nuestro Padre Celestial y a Jesucristo como Redentor, y por lo tanto hicimos buenas obras y ejercimos gran fe, que es lo que se requiere en la tierra, hacer eso mismo nuevamente. Se trata de que en esta vida hagamos realidad aquella preordenación de la vida preterrenal mediante la fe y las buenas obras. Y nuestras buenas obras consisten en arrepentirnos. Arrepentirnos. Escoger Y escoger a seguirlo. Cristo. Correcto. Y notemos que en el versículo 11 se usa la voz pasiva. Dice que si cumplimos entonces se nos llamará. Estas personas fueron llamadas, fueron santificadas
y sus vestidos fueron blanqueados. Es decir, quedamos limpios gracias a Jesucristo. Él hace eso por nosotros. Y como Clyde decía al principio de la charla, una de las razones por las que Alma menciona esto, en mi opinión, reside en que está tratando de que este pueblo se arrepienta. Melquisedec ya había logrado eso con su pueblo. Es como si dijera, este es el modelo ideal. Sí. Ustedes, pueblo de Amonía, deben arrepentirse al igual que lo hizo el pueblo de Melquisedec. Además, Alma menciona que el pueblo de Melquisedec estaba lleno de iniquidades. Correcto. Y Alma subraya en la mitad del versículo 18 que debido a que se arrepintieron, Melquisedec pudo establecer la paz entre su pueblo. Es como si dijera, si ustedes desean tener paz, también deben arrepentirse. Pero como ya sabemos, al final de la historia no se arrepienten ni logran disfrutar de paz. Según el versículo 20, su problema radica en parte en que distorsionan las escrituras para acomodarlas a su conveniencia. Entonces, para salvarse, por supuesto, deben someterse a una verdadera autoevaluación. El versículo 28 dice que deben velar y orar incesantemente. Si no lo hacen, continuarán desviados como han estado desviados desde hace algún tiempo. Permítanme analizar un versículo más, el 16. Creo que existe otra cosa que puede ayudarnos. Es la idea de que no solo quienes son llamados a dirigir o presidir en este santo orden contribuyen a que esperemos anhelosamente al Hijo de Dios, sino que también las ordenanzas están diseñadas para ello. Aquí dice que las ordenanzas eran un símbolo de su orden, es decir, eran su orden. Y esto para esperar anhelosamente de Él la remisión de sus pecados. Resulta interesante notar la expresión esperar anhelosamente. Yo creo que aquí se usa para invitarnos a mirar tanto hacia adelante como hacia atrás. En ambas Exacto. direcciones. Esperar ansiosamente significa mirar hacia atrás a la época de Melquisedec y lo que él Y representa. hacia adelante a Cristo, ¿quién vendrá? Quien vendrá y de quien Melquisedec es un símbolo y una figura. Bien, este pueblo que es de la orden de los Neores, como Camille indicó antes, no cree en el arrepentimiento. Creen que todos serán salvos, que no necesitan un salvador. Y por lo tanto piensan que no deben preocuparse por saber lo que es pecado, o incluso por si pecan de algún modo. Es frecuente que las personas ignorantes se enojen cuando se las llama al arrepentimiento. Y este es el Sí. caso. Veamos qué sucede después. Bien, de hecho hay unas pocas personas que escuchan el mensaje. El capítulo 14 comienza diciendo que muchos de ellos creyeron en sus palabras y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las escrituras. Que es un aspecto clave. Y se convertirá en un aspecto clave, de Sí. modo que algunos comienzan a hacerlo y ven que su sistema, la orden de Neor, se desmorona y empieza a volverse al Señor, enojando al resto. Y Sisrom queda como un hombre con 6 canales dentales a punto de que el dentista los perfore cuando repentinamente se termina el efecto de la anestesia. Conforme comienza a sufrir, Sisrom siente dolor de pies a cabeza. Su mente está atormentada y entiende que ha desviado a otras personas. Resulta curioso que sus palabras sean muy similares a las que describen la experiencia de Alma, A las ¿verdad? que Alma emplea, se A mí refiere me al parece versículo que Alma 6. comprende bien lo que Y Sisrom observemos padece. cómo reacciona el pueblo en el versículo 7. El pueblo lo escarneció diciendo, ¿estás tú también poseído del diablo? Por causa de lo que creen. Parece que echan a los hombres que Sí. creen, y luego reúnen a las mujeres y los niños de los creyentes para también destruirlos. Pero como dijo usted, destruyen la evidencia en contra de ellos, es decir, las escrituras. Deben deshacerse de la evidencia que está en las escrituras. De modo que tras deshacerse de hombres, mujeres, niños y las escrituras, el pueblo de Amonía está listo para ser destruido. Tan pronto como eliminamos a los justos de entre nosotros, quedamos listos para ser destruidos. Sin duda, la destrucción por fuego de las mujeres y los niños es una de las escenas más espantosas de esta parte del libro de Mormón. El ver Sí. personas inocentes sufriendo de esta manera debe haber estremecido a Alma y a Amulek. Me pregunto a cuántas personas de estas mujeres y niños conocían Sisrom y Amulek. Uno se pregunta si sus esposas o hijos se encuentran aquí. Ellos conocen a estas personas. Es una situación difícil. Una de las grandes enseñanzas doctrinales de esto se halla en el versículo 11, el cual consiste en que a veces el Señor Exacto, permite ya que los inicuos hagan estas Amulek cosas. intenta Correcto. detener esto. Sin embargo, Alma lo permite para que los juicios sean justos sobre estos inicuos, como dice al final del versículo 11. Es como si dijera, no hay que preocuparse por ellos, ya que el Señor recibe a estos mártires en su gloria. Ahora están en un mejor lugar. Es difícil para nosotros permanecer aquí y tener presente eso, pero así es. Ellos se hallan en un mejor lugar y en mejores circunstancias. También resulta interesante que esto es análogo al capítulo 6 de Apocalipsis, donde Juan ve a todos los mártires de su época y su sangre debajo del altar que clama venganza.
¿Hasta cuándo, Señor? Preguntan. Bueno, aún falta que acontezcan algunas cosas, responde él. Es difícil, como usted dice. De hecho, lo difícil es no hacer justicia, y es terrible contemplar el sufrimiento de los inocentes. Sin embargo, Alma se dispone a obedecer al Espíritu a pesar de los deseos naturales que siente, supongo yo, de hacer algo al respecto. Alma debe escuchar lo que el Espíritu le dicta, y cuando Amulek le pregunta, ¿nos quemarán también a nosotros?, su respuesta es no. Alma dice, hágase según la voluntad del Señor. Si así fuere, estoy dispuesto a Pero lo morir. que deberán padecer no es nada fácil de Después, pasar. cuando padecen lo que les toca sufrir, desean haber sido quemados. Deben enfrentar a sus acusadores y padecer lo que les hacen. De algún modo, Alma, Amulek y tal vez hasta cierto punto Sisrom se convierten en símbolos de Cristo mediante esta experiencia. Ellos sufren dolor, ellos son desechados. Se los golpea, se los saliva y se los grita. Además, permanecen encarcelados durante 3 días. Se los Durante humilla. muchos días. Resulta interesante, después de que usted dijera que los poseedores del sacerdocio de Melquisedec deben ser símbolos de Cristo, ver ahora a estos dos grandes sacerdotes seguir los Incluso pasos. cuando les dicen, ¿por qué no pueden salvarse de esto? Es casi el mismo palabrerío. Sí. Incluso el versículo Como Jesús en la 26. Es como escuchar a José Smith. Él también es un símbolo. Luego dicen, ¿cuánto tiempo, Señor, sufriremos? Y entonces se rompen las ligaduras o cuerdas con las que están atados. Esto nos hace pensar en Cristo, quien quebranta las ligaduras de la muerte y del pecado. Después, el versículo 27 dice, la tierra se estremeció fuertemente y los muros de la cárcel se partieron en 2. Esta terminología se parece a la empleada en los 4 evangelios para El describir momento en que se abre la tumba. Lo notable es que todos los que estaban en la cárcel mueren, salvo Alma y Amulek. Ellos y salen vivos. caminando Sí. ilesos. Lo que me llama la atención de esto es que hablamos de que los miembros de la iglesia deben permanecer en lugares santos para estar protegidos. Y Alma y Amulek están en la cárcel sin ropa, alimentos ni agua. Sin embargo, los muros de la prisión caen y ellos son los únicos que se salvan y salen. Deducimos que están en un lugar santo no porque la cárcel fuera santa, sino porque ellos lo son. La santificaron. El último versículo de este capítulo es muy interesante, ya que cuando la cárcel se desmorona y sucede todo esto, el pueblo huye como una cabra, dice al final del versículo 29. Se trata de una metáfora interesante, como una cabra con su cría huye de 2 leones. Al haber sobrevivido un justo juicio, Alma y Amulek, que habían sido mansos como un cordero, son leones repentinamente, lo cual es muy similar a que, aunque consideremos que Jesús es el Cordero de Dios, también es el león que aparece en el Apocalipsis. ¿Y quiénes están a la izquierda del Salvador durante el juicio final? Los cabritos. De modo que todas estas personas huyen como las cabras. Sí, y los inicuos huyen aunque nadie los persiga. Así que lo único que necesitan hacer es mostrarse, y estas personas inicuas escapan. Perdón. En el capítulo 15, parten de Amonía hacia otra tierra, donde encuentran a Sisrum, quien está muy enfermo. Esto es muy curioso y no se trata de una simple gripe. Es el infierno. Sisrom está literalmente enfermo por dentro. Está deshecho de dolor. Él está, como diría... Siente la tristeza según Dios. Exactamente. Es curioso que se haga énfasis en que padece una fiebre ardiente, ya que en partes previas del libro de Mormón se nos dice que el tormento de los inicuos será como un lago de fuego y azufre, y Sisrom parece quemarse. Se trata de un padecimiento físico causado por los pecados que son de índole espiritual, expresado de una manera particular. Alma y Amulek visitan a Sisrom para intentar ayudarlo, y cuando Alma habla con él tiene lugar una conversación similar a la que Alma tuvo con el ángel durante la experiencia de su conversión. Observemos la primera pregunta. Dice, ¿crees en el poder de Cristo para salvar? Ese es el Y punto Sisrom fundamental. responde, sí creo en todo. Luego Alma dice, si crees en la redención de Cristo, tú puedes ser sanado. Y Sisrom contesta, sí que creo. Y a partir de allí es fiel por el resto de su vida. Después de esto, cada vez que encontramos a Sisrum, lo vemos enseñando el Evangelio. Sí. Es un relato maravilloso sobre la conversión de este ex oponente de Alma. Luego, en el capítulo 15, Alma finalmente tiene la oportunidad de regresar a su hogar. ¿Imaginan el alivio que siente al poder volver? Y lleva consigo a Amulek, Lleva y ya no consigo a tiene hogar. Amulek. Es un hermoso relato sobre la hermandad, el amor y la retribución. Aquí dice que Alma lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor. Así es. Ahora, en el versículo 16, veremos el cumplimiento de la profecía pronunciada en Alma, capítulo 9, versículo 18, cuando Alma recién comenzaba a predicar al pueblo de Amonía. Creo que sería interesante que analicemos algunos de los detalles de esto. Por ejemplo, el pueblo que finalmente destruye Amonía
también pertenece a la orden de los Neores. Son los amalequitas, los lamanitas y los nefitas convertidos en lamanitas. Pertenecen a la orden de los Neores, llegan y destruyen el pueblo de Amonía, que también pertenece a la fe de Neor. Lo hacen porque están molestos por todos los conversos que otros nefitas lograron hacer entre los de su pueblo lamanita, de modo que deciden vengarse destruyendo algunos nefitas y sin saberlo están cumpliendo con la voluntad del Señor al destruirlos. En solo un día. En un Así solo es. día. Eso es lo que Amulek había advertido en Alma, capítulo 10, versículo 22, que si desechaban a los justos de entre ellos, eliminarían toda protección del Señor y sus enemigos podrían destruirlos. Bien, hemos tenido una charla maravillosa. Nos queda aproximadamente un minuto. Clyde, ¿podría hacer un resumen de lo que hablamos hoy? Para mí este relato tiene un aspecto positivo y otro un tanto triste. El lado triste de la historia es que todo este pueblo de Amonía no estuviera dispuesto a escuchar y a responder positivamente, además de las consecuencias trágicas que vemos que sobrevienen cuando rechazamos al Señor y a su Espíritu. Sin embargo, el lado positivo del relato reside en las cosas gloriosas que han sucedido con personas como Amulek y Sisron, quienes han cambiado de manera tremenda. Esto nos da esperanza y enseña que aunque hayamos cometido errores serios, aún podemos cambiar completamente nuestra vida. Además, hay muchas otras personas que fueron bendecidas. Por lo tanto, lo mejor de esta porción del Libro de Mormón consiste en que hubo algunos que escucharon y que pudieron salvarse y ser librados. Y nosotros también podemos recibir estas bendiciones si venimos a Cristo y seguimos las enseñanzas de los profetas vivientes, que es lo que ellos hicieron. Indudablemente es así. Gracias por acompañarnos.